Bueno, y hoy es miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Joaquín. Afortunadamente, bien, fuerte abrazo. Bueno, don Pepe, querido, una Joaquín, buenas provocación. tardes. Mira, creo que tuvo razón esta mañana el presidente López Obrador cuando nos dijo que vivimos tiempos interesantes, aunque se le olvidó que esa es una maldición china. Pero también nos advirtió algo que es cierto. Estos próximos meses son tiempos de definiciones. Definiciones para el gobierno de la República, para las fuerzas políticas de todos los colores y sabores y para la sociedad civil. Porque vamos a definir, nos tienen que definir si todavía es posible en México una convivencia civilizada y democrática de todas las formas de pensamiento que hay. O si vamos a seguir como hasta ahora con un diálogo de sordos. Con habilidad el presidente ha logrado doblegar a la oposición, a los partidos No, hombre, la políticos. oposición se ha doblegado sola, don Pepe, querido. No, Joaquín, no nos engañemos, porque él los ha doblegado con la involuntaria cooperación, ojo, involuntaria cooperación de la opinión en los medios y de la opinión académica que le han allanado el camino porque no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha cambiado el presidente en estos 3 años. Y esas son las definiciones que también tenemos que hacer en los medios. A ver, Joaquín, mira, esta semana, estos días, hemos visto mucha política, de la buena y de la mala, mucha política. De la mala me refiero, por ejemplo, a asuntos como la fallida reunión de Gatell en la Cámara de Diputados. O sea, esa es una parte de la política mala que vemos. Pero de política buena, a ver, la reunión del secretario de Gobernación con los panistas. O sea, esto es política buena, es lo que deben hacer las fuerzas políticas. El presidente incluso se atora cuando le preguntan, ¿y por qué no se hizo antes? Pues más vale tarde que nunca. Como diciendo o como aceptando que hubiera sido mejor antes, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Luego vimos la asamblea del PRI, pues medio extraña, diciendo, muera el neoliberalismo, nos alejamos de ahí, tomando distancia de sus exgobernadores Salinas, Cedillo, Peña, al menos. Y tenemos la reunión del PAN, PRI, PRD, anunciando su alianza en 4 estados. Fíjate nomás, esos 3 estados juntos que hoy anuncian, vamos para tratarle de competir a Morena. Hace 6 años gobernaban 30 de los 32 estados. Ellos 3 gobernaban el país, 30 de los 32. Y eso porque no les cuento Chiapas, que también estaba con ellos en aquel entonces, con Manuel Velasco. Pero gobernaban todo el país entre los 3. Hoy juntos gobiernan solamente 12 de los 32 juntos. Y para poder competir y tener algún chance de conservar, vámonos juntos porque si no nos van a arrasar. Entonces vimos mucha política partidista, alguna absurda, alguna discursiva. Creo que la declaración de Alito diciendo que vamos a ganar 2024, pues es lo que debe ser un presidente de partido, aunque no tenga mucha racionalidad con los números, pero es lo que debe hacer, no hacer lo que dijo Marco Cortés, de darse por derrotado. Pero sí vimos mucha política. A ver, René. Y seguimos viendo la línea de acción implacable por parte de Palacio y del presidente también, uno a esto que se menciona, una vez más, hoy en la mañana, con su insistencia y la crítica a quienes no aceptan la revocación de mandato que Morena y el propio presidente han querido pasar como una ratificación. Y aquí hay mi opinión que he venido mencionando constantemente, Joaquín, que es una convocatoria absurda sin dejar de reconocer las bondades que pueda tener la propia figura, porque el poder oficialista está tergiversando absolutamente el sentido con ese mundo al revés del universo AMLO en modo 4T. Para estos efectos, sobre todo cuando estamos
bajo austeridad franciscana y con tantas demandas en la agenda nacional por parte de los predicados de la gente en su vida cotidiana. Entonces, ese deliberado instrumento de propaganda para fines de lucha ideológica y confrontación política mediática continúa hacia adelante. Sí, en ese escenario posible, ante ello, ahora sí que, en mi opinión, Joaquín, que por el bien de todos mejor ahorrémonos el despropósito del entuerto y porque así como está formulándose y materializándose la maniobra, es no solo cara, sino inútil y absolutamente innecesaria, contraproducente. Ya escribías tú la semana pasada, Joaquín, que solo para andar recolectando firmas de lo que es no revocación a criterio de ellos, sino ratificación, los arrojaron el templo. Así es. Don Pepe, yo creo que hay otro tema muy importante esta semana, que es la misión que mandó el presidente de México, López Obrador, para ayudar al gobierno, como dijo el gobierno de Perú, encabezada nada menos por el ausente secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto sí es una abierta intervención en lo que era manejado como escudo para no involucrarse o definirse en los temas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Pues es una clara violación al principio de no intervención. Claro que sí, Joaquín, porque finalmente el presidente, pues él, como dices tú, él sacrificó su escudo, su excusa, su coartada para no condenar a las dictaduras cubana, venezolana o nicaragüense. Entonces, lo único que ha pasado es que ha venido a demostrar que la doctrina Estrada es buena para el presidente de México cuando le conviene. Así a México dobló la doctrina Estrada, la hizo muy flexible cuando intervino en los tiempos de Miguel de la Madrid y en los tiempos de López Portillo, intervino en Centroamérica. Y conste, eran tiempos de la Guerra Fría, pero en aquella ocasión fueron valores entendidos. Ahora, el compromiso de esta intervención del presidente López Obrador no sabemos cuál es. Aparentemente simplemente un compromiso ideológico en ese esfuerzo que hace el presidente, muy loable, por asegurarle a Latinoamérica y probarle que sí es un gobierno de izquierda, a pesar de que tenemos un gran tratado con Estados Unidos y Canadá y que queremos ser parte de la Comunidad Económica del Norte. A ver, Roy. Pepe, me ganaste la palabra, ¿eh? Es un asunto donde es una postura ideológica. Mira, Joaquín, las lecturas son varias. Uno, no mandó a cualquier gente, no mandó unos asesores, unos amigos, unos economistas buenos, unos académicos, no mandó dinero para que contrataran a alguien, no mandó una fundación, mandó al encargado de la economía de este país, de las finanzas de este país, al secretario de Hacienda lo manda en un momento en donde el Congreso está votando para ver si sacan al presidente Castillo de Perú. Es un momento en donde está viviendo la política allá totalmente y que por un voto no lo sacan, o sea, está viviendo una política complicada, mandan al secretario de Hacienda y me ganó Pepe. Es un asunto, creo que entre ideológico, tomar una postura ideológica y personal. Parece que hay mucha empatía entre él y Castillo, ¿no? Se filtró las frases que le dijo, que le recordó lo de Benito Juárez, porque Castillo No se filtró, no, Roy, ¿sí? No se filtró, lo contó el presidente ayer, antes de ayer. Sí, que Castillo le dijo que se tapaban la nariz cuando pasaba y que le dijo que a Juárez le hacían lo mismo. Es decir, hay algo personal e ideológico ahí, pero efectivamente, ¿dónde quedó la frase de me abstengo cuando digo que si la elección de Nicaragua fue buena o mala? ¿Por qué? Porque no me meto en sus asuntos internos. No me meto, sí, pero mando a mi secretario de Hacienda en momentos complicados de la política de Perú. Y no solo eso, además descalifico a la oposición peruana. Exactamente, ¿sí? Joaquín. Sí. Exactamente. Lo comentaste ayer, Joaquín, si no me equivoco.
es el Estado mexicano, es el representante de nuestro gobierno, no nada más es la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador con una inclinación política ideológica o con una filia o una hermandad con un presidente como el presidente peruano. Es que además de estar siendo incoherente e inconsecuente con el principio de no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos, justo avala esta afirmación el hecho que mencionas, Joaquín. Pudiera haber hecho lo que hizo y demandar la avanzada de asesoría y de ayuda a su amigo presidente, y pudo haber dicho discursivamente que al pueblo peruano, pero el hecho de que critique a la oposición es estar interfiriendo no solamente en las lógicas de acción políticas de aquel país, sino en esos asuntos internos que solo le competen, ahí sí hablando de la palabra soberanía que tanto ostentamos en México, de respetar absolutamente en forma y fondo ese principio de no intervención y de no intervenir en los asuntos internos de otros países, Joaquín. Y yo digo, si de verdad hicieron algo indebido que tienen que andar pidiendo perdón, pues no es a Andrés Manuel López Obrador a quien le tienen que pedir perdón. Le tienen que pedir perdón al pueblo de México, a todos los mexicanos, si es que esto es verdad, porque no se vale saqueo público, perdón privado, y además piden perdón y se los da don Pepe. Es que, Joaquín, la verdad, a ver, perdón, lo que pasa es que yo ya estoy muy viejo para creerme cuentos infantiles. ¿Cuáles son los empresarios? Si no da los nombres, eso para mí lo inventó el presidente y ningún empresario va a salir a decir yo no fui, porque sería un estúpido y no lo son. Entonces, Juanito, perdón, ese es un invento del presidente, Joaquín. Es uno de las tantas cosas que maneja. Y con lo que tú dices, si es, ¿por qué no castiga? Lo que pasa es que a lo mejor algún empresario dijo, no, hombre, no se imagina cómo siento haberme metido en este negocio con el gobierno. Hice mal. De allí se pudo haber agarrado, Joaquín. Pero la verdad, mira, si yo fuera un empresario de los importantes y los grandes, que no lo soy desafortunadamente, yo le diría, no, señor presidente, me arrepiento de esto y de lo otro y de aquello más, pero vamos a hacer negocio en este sexenio, ¿verdad? Joaquín, por favor. Está el presidente hablando cree que habla con inocentes, por Dios. Bueno, sí habla con los suyos, tiene razón. Yo opino lo mismo, es ¿qué él interpreta como pedir perdón? ¿Qué significa para él pedir perdón? ¿No? O sea, es que usaron la palabra perdón, seguramente no. Disculpa, tampoco, ¿no? ¿Qué usaría? Pues a lo mejor, como dices tú, Pepe, alguien dijo, no, pues es que yo confié en ellos y la verdad es que no confié en ellos y no debía haberlos hecho. Eso no es pedir perdón, ¿no? Luego, ¿quiénes lo hicieron? Porque sabiendo quiénes estaban en esa lista, yo no me imagino a Claudio González pidiendo, oiga, discúlpeme, que no me lo imagino. No, pues igual sí, hombre. Si son gallos muy jugados estos, hombre, mi Roy. Claro, pero quiere hacer negocios con pero usted. Pidiendo Sí. Disculpas y pidiendo perdón incluso, ¿no? Ofreciendo disculpas o pidiendo perdón, no. Yo creo que es una interpretación del presidente como diciendo, pues ya aceptaron que el neoliberalismo es malo, ya aceptaron que la reforma eléctrica tenía algunos errores. O sea, ese tipo de cosas para el presidente puede ser equivalente a... Pero eso de decir, no quiero hacerlos quedar mal, pero algunos de ellos me pidieron perdón, pues es no decir nada. Pues es no decir nada, ¿no? No dice nombres, no dice de qué. Si hubo delitos, él no tenía por qué perdonar nada. No era la ventanilla si había algún delito. Entonces, pues bueno, es simplemente parte de la narrativa del presidente. Y algo más, ¿por qué no ha salido ningún empresario? Claro, lo que decía don Pepe, pues están en el negocio a decir, yo no he pedido perdón, no tengo por qué pedir perdón, no he hecho nada malo, todos calladitos y alineados, esperando la siguiente comida. Si dijera algún nombre, probablemente ese nombre dijera, no, pues yo no pedí perdón. Pero como no dice nada, pues nadie se da por aludido. Pues no, él involucró a todos, por lo menos
a muchos de los que se sentaron con él del Consejo Mexicano de Negocios. Nadie se va a poner el saco. No digo que todos, ¿sí? No, a varios de ellos, bueno, pues sí, pero lo que pasa es que él los sigue sentando a comer y sienta a todos, ¿eh? Sí. Bueno, fue hasta Claudio X González, hijo, que ahora ya trabaja, no sé, en Kimberly Clark, tiene un cargo. Que por cierto, también es otra buena labor del secretario de Gobernación, parece ahí, ¿no? Haber sentado ahí a todos ellos. Bueno, pues sí. René. Esa es su responsabilidad, mi estimado Roy. Sí, acepto una buena gestión, pero como dice Joaquín, así ha sido la pauta en este sexenio. Calladitos se ven más bonitos. Esta es una expresión más, Joaquín, por parte del Ejecutivo, del presidente, en su lógica de acción, ¿sí? En la contemplación de sí mismo, de él consagrarse como el gran dador de bienes y el gran perdonador. Pero la pregunta desde la civilidad y desde los ciudadanos y desde las leyes es, ¿a cuenta de qué? ¿Perdón del presidente con la investidura presidencial del Ejecutivo o perdón el señor Andrés Manuel López Obrador? El solo perdón, cuando hay cuestiones, como dice Roy, que pudieran fincar de posible delito, en ese sentido no remedia nada. Habría que comparecer entonces jurídicamente y ser llamados. Si estamos en un Estado de Derecho que se rige por leyes, ¿sí? Va al rescate de un populista, sí, y acá perdona. Como menciono, bueno, un signo más de cuál es la expresión de cómo maneja su estilo personal de gobernar el presidente. Y esto, pues, es muy significativo, pero no se puede dejar de mencionar, entonces, en todo caso, tanto esos empresarios, si realmente eso existió y solicitaron perdón, y en todo caso si solicitan perdón es que pudieron haber cometido un ilícito, ¿sí? El presidente, no la persona del presidente, sino el presidente con su investidura, Joaquín, está obligado a proceder de acuerdo a la ley. Bien, don Pepe, por favor. Mira, me encanta el mundo del debe ser en el que se mueve mi querido René. Es el debe ser, por Dios, Joaquín, el presidente vive en el mundo real. Don Pepe. ¿Mandé? Sí, el presidente, ese mundo, el del deber ser, es maravilloso. Ese es el discurso del deber ser. El presidente es como es. Mira, eso del diálogo político del que hablaba Roy, no, por Dios. ¿Qué le dijo ayer al PAN? El PAN que van entusiasmados como niños, que salieron a recreo, salieron a pesar de la edad de Krill. Eso te viene a demostrar que uno se hace viejo, pero no se hace sabio. Y Joaquín, ¿qué les dijo el presidente a los panistas que fueron a ese diálogo político? Dijo, qué bueno que ya dejaron el extremismo, o sea, yo no estoy rectificando, ellos son los que rectifican. Claro, Joaquín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me siguen preocupando, insisto, las pulsiones autoritarias que se sienten en muchas acciones. En el plan piloto que están aplicando en el CIDE, en una institución académica de muy alto nivel, un plan piloto para asfixiar a la comunidad y doblegarla. Y ya anunció también ayer ese ilustre subsecretario de Educación, Concheiro, ya anunció que van a empezar a revisar y ajustar el presupuesto de las universidades, las 11 de las grandes universidades públicas de la República. Van a doblegar también, por el lado del dinero, van a doblegar la autonomía. Esas son las pulsiones autoritarias que debieran preocuparnos. Bien, desarrolle una conclusión, por favor, porque ya nos vamos a ir.
Qué bueno que Pepe saca el asunto del CIDE, porque ya llevamos varias semanas, no se ven visos de solución. Yo lo que quisiera decir nada más, y este señor Romero Tellaeche, que está viendo que el problema es renuncia, no renuncia, aquí de algo así, bueno, que no tiene algo de sentido común y decir, no me quieren los estudiantes, no me quiere la academia, no me quieren en las otras universidades. Renuncio, o sea, porque esa terquedad de quedarse ahí de este señor, más allá de lo que diga el CONACYT o algo así, es personalmente tu vida académica, científica, la estás terminando siendo odiado por el alumnado, odiado por los maestros, odiado por otras universidades. Bueno, ya, señores, aquí me voy y me voy a mi casa porque ya hice lo que hice en esta vida. ¿Qué no le queda común? Oye, Joaquín, ¿pero por qué? Sentido común, simplemente. No, Roy. O sea, bueno, yo creo que eso. Pero no es así. A él lo enviaron, punto. Se acabó. Es un soldado de la 4T. Y las decisiones que ha tomado han sido decisiones mandadas también. No son decisiones nada más, ¿no? Entonces, lo único que quería es que bueno que Pepe, pero el asunto del CIDE se ha dejado crecer, y no lo voy a comparar con nada, pero ahí tenemos una comunidad estudiantil que grita, se organiza y no es escuchada. Bien, y hoy dice la vocera del vocero en la mañana que es mentira que la directora del CONACYT haya cancelado el diálogo. Bueno, mintiendo con mentiras, ¿sí? En fin, gracias, querido Roy. René, rápidamente, por favor, que ya nos vamos. Una conclusión. Lo primero, la directora de CONACYT pues no se manda sola. Eso, a mi entender y comprender, explica mucho. Y más allá del mundo del deber ser que menciona don Pepe, Joaquín, es increíble en toda esta vorágine de noticias cómo calamidades y tragedias como la que sucedió en la carretera de Chapa de Corzo esté ahí, y cuando se maneja el spin por parte de Palacio Nacional se trata de desviar la atención de algo que es una tragedia y la ausencia de una estrategia eficaz de política pública migratoria. Sí, el actual gobierno y el propio presidente lo que vimos es desvió la atención, culpando de inacción de gobierno a Joe Biden, cuando es evidente, Joaquín, que sí, que hay indudablemente, tal vez, una culpabilidad compartida entre comillas, pero lo que sí existe es una responsabilidad de nosotros, de nuestro gobierno en territorio mexicano, Joaquín. Conclusión, gracias. Ante esa crisis, ante esa vergüenza, ante esa calamidad, responsable el gobierno mexicano y nosotros los mexicanos, Joaquín. Fuerte gracias, abrazo. Don Pepe, por favor, una conclusión. Mira, Joaquín, yo prefiero concluir con una frase de Hannah Arendt, la cual escribió La banalidad del mal. Dice, el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, son las personas para quienes la distinción entre verdadero y falso ya no existe. A ver, repítela, por favor, don Pepe. El sujeto ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido. Son las personas para quienes la distinción entre lo verdadero y lo falso ya no existe. Ya te entendí. Perfecto. Sí, mira. Sí. Joaquín, bien, gracias, don Pepe. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Roy Campos. Muy buenas tardes, René Lazado. Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles. Sí.